sabatino bíblico, y como se los he mencionado desde siempre, mi intención es llegar a conocer a Jesús dentro del contexto de Jesús y a interpretarlo como lo entendieron Pedro, como lo entendió Juan, pero especialmente como lo entendió Pablo, que después vinieron otros y lo interpretaron de otra manera, ¿verdad? Fuera de su contexto. Y este ha sido un trabajo de muchos años para mí, personalmente, y yo estoy muy contento de compartir eso con ustedes. Hoy es el 9º estudio que estamos teniendo, o que hemos tenido, y queremos decirles que estos no son estudios fáciles, y a veces yo no tengo como la mejor manera de explicarlo, pero por eso es que lo subimos a nuestro canal de YouTube, a youtube.com/Visión FEMISCO. Ahí nos puede encontrar, y hay un listado de reproducción que se llama Estudios Sabatinos. Y bueno, que sepa usted que nuestra intención es y sigue siendo encontrar al Jesús del primer siglo que hemos visto ha variado mucho del Jesús que se predica hoy en el siglo XXI. Muy bien, la semana pasada, para hacer una recapitulación, siempre me gusta empezar con una recapitulación, aunque la de hoy tengo que decir que va a ser bastante larga, pero porque me interesa, aunque vayamos lento, que los conceptos queden bastante claros. La semana pasada vimos la cuarta bestia de Daniel, del capítulo 7 de Daniel, y la importancia que tuvo para el pueblo de Israel, porque moldeó el pensamiento, y el pensamiento vigente, o para decirlo de otra manera, la cultura vigente, cuando Jesús vino y realizó su ministerio. Así que para interpretar a Jesús es necesario conocer su medio ambiente, y el medio ambiente en el que se dio esto y el evangelio fue el de la cuarta bestia, y luego ya el tiempo romano, pero eso es ya después del siglo I. Quiero empezar recalcando dos cosas. Es imprescindible que lo conectemos. No lo voy a decir, no voy a hacer todo el repaso, porque en el video pasado usted pudo ver cómo llegamos ahí paso a paso, sino ahora que usted sepa que en el tiempo de Jesús había 4 grandes grupos en la sociedad de Israel. Y cuando digo Israel, me refiero al sur, que es Judea, y me refiero al norte, que es Galilea. No estoy entrando a valorar el tema de Samaria, porque eso es ese es otro tema. Entonces, los 4 principales grupos de influencia en el pensamiento, tanto político pero especialmente religioso, que habían en el tiempo de Jesús, eran, en primer lugar, los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes corruptos que habían llegado a estar en el poder, debido a que los verdaderos sacerdotes, que eran los levitas, se habían tenido que huir al desierto, y bueno, quedaron unos sacerdotes que se legitimaban con Sadoc, y usted los conoce como saduceos. Los saduceos eran un grupo de gente que había comprado su poder. En el tiempo de Jesús eran aliados de Roma, en el tiempo antes de Jesús eran aliados de los macabeos, y eran un grupo, Flavio Josefo en su libro de Crónicas de Israel lo describe como de 10,000 personas en Jerusalén, y cualquiera podría pensar, bueno, eso es un montón de personas, pero la verdad es que eran una minoría, porque en el primer siglo se calcula que habrían unos 5 millones de judíos,
y medio más o menos en Israel. Roma estaba detrás de ellos. Su teología incluía el no creer en la resurrección de los muertos, en una teología de hoy: vive hoy todo lo que puedas porque mañana morimos y ya no pasa nada. Y ellos tenían una teología de que la Biblia hebrea, es entonces que es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, la Biblia hebrea solamente comprendía los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco, y los demás pues eran escritos pero no contaban teológicamente. No creían en un alma, no creían en un espíritu como tal. El segundo grupo eran los esenios. Los esenios tenían la misma teología que los fariseos, y voy a hablar de ello cuando hable de los fariseos, pero se diferían en 3 cosas. Primero, vivían en comunidad. Podríamos decir que fueron los que dieron lugar a los kibbutz modernos, en donde se estableció una comunidad. Ellos se fueron al desierto, y ahí en el desierto ellos desarrollaban sus comunidades. Si tú querías ser parte de su comunidad, tendrías que dar el 100% de tus bienes a la comunidad, y pues de alguna manera ya pertenecías. Pero a diferencia de los fariseos, ellos creían en el fin del mundo, es decir, eran apocalípticos, ¿verdad? Tenían una especie de creencia que el fin del mundo terminaba, y los escritos de Qumran, que se descubrieron alrededor del año 1950, me parece que fue, si no fue en la década de los 50, fue en la década de los 40, por un grupo de pastores beduinos en el sur de Israel. Ahí esos escritos que se escribieron eran esenios, ¿verdad? La palabra esenio tiene su origen en bautismo, es decir, ellos entraban por inmersión de agua. Ellos eran los creadores de ingreso a su movimiento por medio de un bautismo, o de uno y luego ya varios bautismos que se llamaban en la lengua original mikveh. Se vestían de piel, así como Juan el Bautista. Es muy probable que Juan el Bautista, el primo de Jesús, que vivía en el desierto, viniera de una comunidad esenia. Es muy probable. De hecho, es más probable que perteneciera a este grupo que a cualquier otro grupo. Este grupo importante eran los fariseos. ¿Y cómo surgen los fariseos? Los fariseos surgen cuando empiezan a haber personas que estudian la Biblia y empiezan a interpretarlas, más o menos en el siglo III, casi al final del siglo III antes de Cristo, 220 por ahí, y luego todo el siglo II y todo el siglo I, pero especialmente el siglo I. Los fariseos empiezan a hacer escuelas o casas de estudio. La palabra fariseo en el original es perush, y perush quiere decir apartado, santificado. Y este era un movimiento no tanto constitucional, es decir, no era validado como una institución, sino era más individual, muy al estilo protestante en Guatemala. Cualquier persona pues abre su iglesia acá y empieza a predicar. Más o menos eso es como los fariseos salen. Y se dieron 2 grandes escuelas en el siglo I antes de Cristo, que fueron 2 escuelas de interpretación: la escuela de Hillel, el anciano, y la escuela de Shammai, el anciano. Hillel era un poco más liberal, Shammai era ultraconservador. Cuando Jesús en Marcos le habla a un grupo de fariseos y le dicen: ustedes invalidan el mandamiento en el tema del lavatorio de manos, dice la escritura que esta es una tradición de los ancianos. Bueno, esa tradición se refiere a Hillel y a Shammai, ¿verdad? En el judaísmo esto es importante y lo veremos en la próxima clase, porque dio origen a los escritos, a 2 escritos muy importantes, vigentes en el judaísmo aún hoy.
Y este es el grupo verdaderamente importante de estudiar. ¿Por qué? Porque es el grupo con el que Jesús más interactuó, porque creían en la resurrección, porque son los creadores de la interpretación del diezmo, porque creían en la resurrección, porque creían en el arrepentimiento, creían en algunas cosas raras también, como por ejemplo la reencarnación, que es una creencia hasta el día de hoy en el judaísmo, y tenían ellos son los primeros que toman las palabras nefesh y la palabra neshama como un alma, pero al estilo griego, como un tipo de fantasma viviendo dentro de uno, diferente al cuerpo, ¿verdad? Esa es una idea farisea. Pero los fariseos, a lo largo de estos 220 años antes, 240, en lo que Jesús empieza a ministrar, 250 años casi, ellos empezaron a generarse en ciertos grupos que coincidían con las escuelas de interpretación. Algunos, por ejemplo, se hicieron celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran, por ejemplo, como Judas Iscariote. Iscariote es la palabra que da lugar a la palabra castellana hoy en día de sicario. Sicario. Es muy interesante. Se les llamaba así porque tenían una sica. Y el nombre quiere decir varón de la sica. Varón de la sica quiere decir Ishkariot. Y estos eran judíos ultranacionalistas que peleaban nuevamente por la independencia que se había perdido cuando 40, 50 años, 67 años antes, Heraclo me parece que era Heraclo, pero en la guerra civil judía, cuando Roma entra, ¿verdad? Entonces estos celotes eran sobre todo antirromanos y antisaduceos. Si miraban un saduceo, ellos sacaban la sica y lo mataban. Los beituseos, que también se conocieron como los herodianos, que eran como la fase política o la fase pensante de los celotes. Lo más importante que yo quiero rescatar de los fariseos, los escribas también pertenecían al grupo de los fariseos. La palabra escriba se dice shofer en hebreo, y más que escriba es un contador. Eso es lo que quiere decir un escriba en hebreo, porque copiaban el texto, y como el texto tiene caracteres alfanuméricos, entonces en cada rollo la sumatoria de los caracteres tendría que dar la misma que en el rollo que estaban copiando. Era una profesión, así que más que escribas eran contadores. ¿Por qué lo digo? Porque desconocemos esos datos y va haciendo ahora que nosotros sepamos qué dice nuestra Biblia y cómo podemos realmente interpretar lo que la Biblia dice. Muy bien, lo más importante que yo quiero rescatar de los fariseos, no rescatar, sino acentuar de los fariseos, es que las casas de Shammai y de Hillel crearon lo que se conoció de primero como las tradiciones. La tradición de los ancianos. Esa tradición empezó a hacer comentario exegético de cada parte del Pentateuco. Empezaron ellos a documentar el estudio de sus líderes y de las personas del Pentateuco, y eso se empezó a registrar primero oralmente, hasta que en el siglo II después de Cristo y posterior al Nuevo Testamento se empezó a registrar por escrito, pero eso lo veremos la próxima semana. Sin embargo, es importante para nuestro estudio de hoy, porque la tradición se convirtió
en lo que se conoce hasta el día de hoy como la halajá. Y la halajá es la ley judía. Me explico. Ellos tomaban, por ejemplo, el mandamiento de guardar el sábado, de cesar el sábado. El mandamiento dice cesar. Realmente no es descansar, sino es cesar de las obras productivas. Y entonces Shammai dijo, si alguien se enferma en Shabbat, y Dios lo sabía, no hay que ni buscar al doctor, porque sería profanar el Shabbat. Gil, el conservador, dijo, no, lo más importante es la vida, hay que buscarlo. Esto pasó entonces como una halajá, que era una interpretación que convirtieron en regla para las creencias de los judíos de la época, y que muchas veces en el Nuevo Testamento recibe la traducción como ley. Y esto es importante notarlo, porque no siempre que la Biblia en el Nuevo Testamento dice nomos, se está refiriendo al Pentateuco. Algunas veces está haciendo una referencia a esto. ¿Cómo lo sabemos? Cuando hay artículo o no hay artículo en el griego. Esto será mucho más fácil visualizarlo cuando lleguemos a Gálatas, que va a ser el primero libro que vamos a estudiar. Pero antes de eso, yo lo quiero introducir. Este concepto es importante que lo sepamos, porque las leyes que ellos le pusieron a la palabra de Dios, así se conocen hasta el día de hoy. Lo que el judaísmo estudia es la halajá. Y para decirle un poquito lo que es este estudio, es que todo el Pentateuco de Génesis 1 hasta Deuteronomio en su último versículo tiene un comentario de qué hacer y qué no hacer. Y si usted estudia una hoja todos los días, le daría la vuelta en 7 años. O sea, hay mucho material, pero esto es lo que el judaísmo hoy en día estudia. Sin embargo, es en el primer siglo antes de Cristo en donde la halajá empieza a tomar forma, y para entender el Nuevo Testamento es necesario tener claridad en este concepto. El cuarto grupo que había eran los helenistas, que eran judíos seculares. Algunos iban a la sinagoga, algunos no, pero muchos estaban fuera de Israel, pero eran judíos no creyentes, ¿verdad? Siempre hay en toda sociedad un grupo de personas que no creen. Entonces, esto lo vimos, pero se me hace importante rescatarlo hoy. Y la otra cosa que se me hace importante rescatar o enfatizar es lo que quiere decir la palabra judío en la Biblia. Eso es importantísimo, porque a veces leemos en Juan los judíos y pensamos, los judíos no lo recibieron, pero eso es un error. Los primeros que lo recibieron, todos fueron judíos. Los de hecho, todos fueron judíos, con algunas contadas excepciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay que ver el contexto y hay que pensar, cuando encontramos la palabra judío, ¿a qué se refiere? En la Biblia, 5 cosas. 1, un descendiente de Judá, del patriarca Judá. David era judío, que era descendiente de Judá. Sansón no era judío, porque él era de la tribu de Dan. Josué no era judío, porque era de la tribu de Dan. Hoy en día la palabra judío la usa el judaísmo para decir la fe de Abraham, pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Número 2, se empezó a usar para las 2 tribus del sur después de la separación, ¿verdad? Usted sabe que las 10 tribus del norte se separaron y quedaron Judá y Benjamín. Bueno, los benjamín se quedaron con Judá, también se les empezó a conocer como judíos. Usted puede ver esto en Jeremías, también en algunos escritos proféticos. La tercera cosa que es un judío es en el exilio. Se les conoció así a las personas que que profesaban la fe en el Dios de Israel, como por ejemplo Mardoqueo, el judío. Él era de otra tribu,
Como por ejemplo, cuando fueron a presentar a Jesús, Ana era de una tribu de Asher, me parece que era la tribu de Asher, pero se le conoció como judía. Amán quería destruir a todos los judíos del imperio. No era una persecución solamente étnica, era una persecución religiosa, porque él estaba molesto porque los judíos, como se le inclinaban al Dios del cielo, no se le inclinaban a él, ¿verdad? Ese es el tercer, ¿cómo se llama? La cuarta referencia es a los habitantes de Judea. Los de Judea eran judíos, pero si había un romano que vivía en Judea, la referencia era como judío, no tenía nada que ver con el término de religión. Y el quinto, yo lo puse, así se dice, Yehudí se dice judío en hebreo, y Yahudi quiere decir adorador de un solo Dios. Así que cuando Pablo, por ejemplo, dice judío es el que lo es en el corazón, es adorador a Dios, no está hablando de una etnia, está hablando de profesar una fe. Y también Apocalipsis habla de que no son judíos verdaderos. Bueno, se está refiriendo a esta forma de pensar. Muy bien, ahora vamos a empezar ya con el tema de hoy, con estos conceptos ya frescos. Y vamos a empezar haciendo un ejercicio de concordancia, porque si usted puso atención, el título del estudio de hoy es el enfoque bíblico de Jesús. Quiere decir, ¿qué pensaba Jesús de las Escrituras? ¿Qué pensaba Jesús de Malaquías? ¿Qué pensaba Jesús de Levítico? ¿Qué pensaba Jesús de eso? ¿Verdad? Eso es lo que hoy quiero tratar con usted más que nada. Y bueno, luego seguiremos la otra semana con un tema histórico. Y bueno, en fin, a ver cuando llegamos a Gálatas, pero lo bueno es llegar bien. Entonces, haciendo un ejercicio de concordancia, si usted tiene una concordancia y le pone las palabras he venido, en donde Jesús, hablando de Jesús, obviamente buscando los evangelios, ¿para qué he venido? Palabras dichas por él, hay 14 referencias en donde Jesús a sí mismo se refiere para qué ha venido, entre las cuales están, por ejemplo, no he venido a llamar justos sino pecadores, he venido a predicar, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y muchas de esas son de tareas específicas. Hay una que dice he venido para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas, ¿verdad? Son tareas de él. Pero yo quiero enfocarme en la única vez que Jesús dijo algo de lo que él había venido a hacer en función de la palabra. Y aquí quiero decir algo que es muy importante. Se tiene la noción de que el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, la Biblia hebrea, el Tanaj, quizás el verdadero nombre, el Tanaj, se tiene la idea de que esa le pertenece a Jehová y que el Nuevo Testamento es la palabra de Jesús. De hecho, cuando hablamos de los mandamientos de Jesús, ninguno pensaría que los mandamientos de Jesús están en el Antiguo Testamento. Si no, diríamos están en el Nuevo Testamento. Pero esa forma de pensar es errónea y le quiero decir por qué. Porque nuestro Dios es uno y el que lo dijo fue Él. Escucha Israel, Marcos 12:31, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es decir, no hay un Dios Jehová aparte de Jesús. El Padre no es aparte de Jesús. Él mismo dijo, mi Padre y yo somos uno, somos lo mismo. Y más adelante entraremos al concepto de qué quiere decir Abba, lo que traduce el Padre en la Biblia. Pero lo que quiero decir es que es un error pensar que el Antiguo Testamento no es palabra de Jesús. Por supuesto que lo es. Solo hay un Dios. No estamos hablando de dos dioses, sino que el Antiguo Testamento es de Jesús también. Es Dios, es hablando.
He escuchado movimientos que son antijudíos, es decir, movimientos cristianos antijudíos, que satanizan todo lo judío porque lo ven como un ejercicio judaizante. No estoy de acuerdo, porque entonces nos perdemos el verdadero trasfondo de Jesús. Jesús era judío, habló como judío, vivió como judío, murió como judío, ascendió al cielo como judío. Pero luego escucho a los movimientos mesiánicos y tampoco estoy de acuerdo con ellos, porque se especializan en minimizar la figura de Jesús cuando Jesús es Dios. Cuando Jesús es Dios, cuando Jesús es el Dios creador, cuando Jesús es la esencia de Dios, es el Dios revelado. Entonces, le digo esto para que usted sepa de dónde partimos. Entonces, ¿qué vino y qué dijo Jesús con respecto a su palabra, que es toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis? Bueno, hay un pasaje nada más y está en el capítulo 5 de Mateo 5, 17. Y la Nueva Biblia de las Américas, que es la que yo le puse ahí, dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. El estudio de hoy se especializa en interpretar estas palabras en su contexto y con conocimiento del idioma griego. En primer lugar, dice: no he venido para poner fin a la ley. Hay unas traducciones que dicen para abolir, pero a mí me gustó más esta traducción, porque hoy en día todo lo que está en la ley, y la ley es una referencia aquí, es una referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Números y Deuteronomio, esa es la ley. Ya le voy a decir a usted cómo se dice en hebreo. Y los profetas ¿cuáles son? Los profetas son los escritos que Jesús estaba mencionando aquí, que son todo lo que no son los poéticos, de Isaías en adelante hasta los profetas menores, incluyendo Samuel, porque ese era el canon hebreo, el canon judío del primer siglo. Pero hoy en día a nosotros se nos enseñó que la ley está completamente abolida. Que la ley está completamente abolida. Esa es la enseñanza de la teología cristiana, que aceptamos como verdad muchas de las interpretaciones que solamente vienen y anulan la ley, pero Jesús aquí está diciendo que no fue lo que vino a hacer. Y si usted me dice que Pablo lo reguló después, yo le diría que tendríamos que ver qué fue lo que Pablo dijo. Tendríamos que entender de qué estaba hablando y de esto se trata. Así que a mí no me gusta que en la teología cristiana se anule la ley o los profetas, pero luego la tomemos para interpretar cosas que sí nos convienen. Es decir, oh no, eso era para Israel, pero a la iglesia es otra cosa. Porque entonces viene la teología de la suplantación. Hay una teología de la suplantación. Dios destruyó a Israel y lo quitó. Y esa teología tampoco es bíblica. Tampoco se puede sostener. Porque el mismo Pablo dijo que los dones eran irrevocables. Lo que tendríamos que hacer es dilucidar bien quién es Israel. Pero bueno, eso es otro tema que no es para hoy. Sin embargo, no me gusta que de un plumazo se anule, pero luego se quedan cosas tan convenientes como el diezmo, las ofrendas, las historias. Y yo creo que es necesario, y es el estudio, la intención de este estudio, para llegar con pruebas
teológicas e históricas a proporcionar una nueva manera de pensar. Y antes de que usted me apague emocionalmente en su corazón lo que yo le estoy diciendo hoy, quiero pedirle que haga un ejercicio que Pablo mismo le pidió. Primera de Tesalonicenses 5:21. Antes bien, examínenlo todo. Y la palabra cuidadosamente aparece así porque no está en lo original. Y retengan lo bueno. Yo le pido que examine todo cuidadosamente. Y luego usted podrá formar su propia opinión. Pero estudiemos la Biblia. Y estudiémosla no a la mente de los teólogos, sino de quienes la escribieron originalmente y de quienes la recibieron originalmente y la cultura que los envolvía a ella. Ese ha sido el trabajo de los últimos años y eso es lo que yo quiero compartir con usted, ¿verdad? Y por supuesto que usted tiene todo el derecho de examinarlo y de estar en desacuerdo y no hay problema y nos juntamos cuando ya no tengamos que hacerlo con mascarilla y podemos dilucidar qué dice la Biblia originalmente. Vamos avanzando. Regreso al versículo 17. En su primer sermón, después de enseñar de las bendiciones de felicidad, Jesús dice que no viene para poner fin, para abolir, sino viene, esa palabra, importantísimo, se la voy a señalar, esa poner fin, poner fin. Esa es una palabra en griego. Si lo ve ahí en el círculo, no vino a poner fin. Esa palabra en hebreo en griego es aflojar. Jesús no vino a aflojar con la intención, y original dice, es aflojar con la intención de quitar o de demoler. Y la Biblia dice que Él no vino a aflojar con esa intención. No vino a aflojar. O sea, Jesús no vino a aflojar la ley ni los profetas. No lo vino a aflojar. Entonces, ¿a qué vino? Él se explica. Pero en lo que entendemos la explicación, yo quiero hacer un par de conceptos idiomáticos. En griego, que es el idioma que tenemos Mateo, la palabra que sale ahí es la palabra nomos, ¿verdad? Nomos. Esa es la palabra griega que traduce la palabra ley. En griego, nomos puede ser una ley de un dios, de cualquier dios, puede ser una ley de una regla legal, puede ser una ley del gobierno, puede ser una ley de una casa. Nomos es cualquier ley, ¿verdad? Cualquier ley. Eso es nomos. El problema es que el concepto original de lo que Jesús no dijo nomos, porque Jesús no está hablando en griego. Jesús no está hablando en griego. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo Torah. No he venido para quitar, para aflojar la Torah. Y está con artículo ahí. La Torah. No dijo nomos. Traducen nomos porque no hay otra palabra que poner. Esto es un problema de traducción. No hay una palabra en griego que pudiera traducir la palabra Torah a griego. Entonces pusieron nomos. Porque el concepto de Torah, que está regado en toda la Biblia, si siempre lo interpretamos como ley, estamos erróneos, estamos incorrectos. Por ejemplo, veamos un par de versículos y yo se los traduje y dejé el original en la Torah. Salmo 119, 97. El salmista está diciendo cuánto amo tu Torah. ¿A quién está diciendo?
Le está diciendo a Dios, cuánto amo tu Torah. Así dice en el original. Todo el día ella es mi meditación. No está hablando de ley. Está hablando de la Torah. Y la Torah es una referencia específica a los 5 primeros libros de Moisés. Y hoy por hoy es una referencia a toda la Biblia. Y le voy a decir por qué. Eso dice el salmista. La mejor traducción para Torah no es ley. La mejor traducción para Torah, me da pena usar esto, sin promesa le digo que el otro sábado voy a tener marcadores nuevos. La mejor traducción, la traducción menos mala para Torah en la Biblia es la palabra instrucción. Instrucción. Cuando el salmista está diciendo cuánto amo tu instrucción. Ahora, ¿qué es una instrucción? No es una ley. ¿Habrán leyes en una instrucción? Por supuesto. Dirán, no hagas esto. Pero la instrucción es mucho más que eso. La instrucción es de Dios. Son las promesas. Son mandamientos, son estatutos. Volarnos la Torah, quitar la Torah, como lo sugirió, hubo un cristiano que lo sugirió. El primero que lo sugirió se llamó Marción del Ponto. En la primera mitad del siglo II después de Cristo dijo, quitémosla, es mala, y solo dejemos las cartas de Pablo. Quitarlo es importante porque quitamos las promesas donde Jesús es prometido y nos quedamos sin las promesas de la Biblia. Y eso, sin Torah, no tenemos a Jesús. Eso es importante. Ahora, ¿le estoy diciendo yo que tenemos que hacer sacrificios? No. ¿Le estoy diciendo yo que esto es por obras? No. Porque cuando entendemos la Torah como Jesús la explicó, entonces vamos a entender la gracia de mejor manera. Y entonces vamos a entender por qué los sacrificios se dejan para tiempo determinado. Y por qué Dios no va a permitir que en nombre de Él se vuelva a hacer sacrificios ni siquiera en Jerusalén. Porque ya hubo uno. Y eso lo enseña la carta de Hebreos. Un solo sacrificio que quita el pecado del mundo. El del Cordero de Dios, a Él toda la gloria. Otro verso, Josué 1:7. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Mire qué instrucción, qué Torah. Sé fuerte y sé valiente. Es un mandamiento, es una instrucción. La vida no hay que enfrentarla atemorizados. Ahorita que estamos viviendo la pandemia, hay que ser fuerte y valiente. Y luego le dice, es Dios hablando, cuídate de cumplir toda la Torah que mi siervo te mandó. No te desvíes de allá, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Es muy fácil entender por qué, a pesar de tener cegado el entendimiento con respecto a Jesús, el pueblo judío es muy exitoso. Reviven esto. Y sigue diciendo, este libro de la Torah no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que puedas hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La palabra Torah llega de la palabra yará, etimológicamente, que quiere decir el fluido como de agua o de lluvia, una lluvia que viene sobre todo al entendimiento, ¿verdad? Al entendimiento, y que provee un punto específico para que el ser humano trascienda. Todo eso quiere decir Torah, por eso es imposible traducirlo. Pero yo le quiero recordar lo que dijo el Salmo 119. ¿Cuánto amo tu Torah? Le está hablando a Dios. La Torah no es de Moisés, no es de los judíos, no es de la iglesia,
no es una religión, la Torá es de Dios. La Biblia es de Dios, es la mente de Dios, es el escrito de Dios. No podemos ir a la Biblia y despreciar la ley, lo que entendemos como ley, porque nos estamos pegando un tiro en el pie nosotros mismos, porque nos estamos quitando la parte de revelación. Tenemos que ir con una mentalidad de que es la palabra de Dios, que tal vez no la entendamos toda ahorita, está bien, que hay que seguir estudiando para multiplicar el entendimiento, está bien, pero lo que estoy señalando es que hay que cambiar la mentalidad cuando vamos a leer la Escritura. El tercer concepto que quiero que se desprende de este versículo es el de los profetas. Y al igual que con griego, que en el griego la palabra profeta es alguien que da un designio del futuro. Eso quiere decir profeta en griego. Mientras que en hebreo la palabra nabí no solo prevé el futuro, porque Dios sabe el futuro, sino más que nada exhorta a volverse a Dios. La palabra profeta, lo que más hicieron Isaías, Jeremías, Lamentaciones, o Daniel, Ezequiel, Samuel, los profetas, no tan solo era un tema de hacer milagros, sino era que la gente, que el pueblo se volviera a la Torah. Hoy en día se ve el ministerio profético como la predicción del futuro, pero eso es un error. La profesión profética viene con hablar las palabras que Dios ya dio para que su pueblo se vuelva a Él. Eso es más que predecir el futuro, ¿verdad? Es más, y por eso Pablo, cuando habla de la profecía, dice que sirve para consolar, para exhortar, y no me acuerdo, pero usted lo puede ver en 1 Corintios 14, me parece que es, ¿verdad? En hebreo, entonces, un nabí era una persona a quien Dios inspiraba. En griego, cualquier brujo era un profeta. En hebreo, cualquier brujo era un brujo. Era un nicolaíta, un balamaíta, Bilam. Pero nabís, lo que se traduce como profeta, eran personas que Dios inspiraba temporalmente, una sola vez, muchas veces, y que hablaban en nombre de Dios, daban un mensaje, ¿verdad? Por eso Dios le dijo a Moisés, y Moisés lo dijo al pueblo: profeta como yo te levantará. Moisés nunca les predijo el futuro, excepto en el capítulo 32, profetizan sobre ellos, pero siempre les estuvo enseñando la Torá de Dios, siempre les estuvo enseñando de Abraham. Dios le dio a Moisés el Génesis, y lo que Moisés hizo en los 40 años en el desierto fue enseñarles acerca de la creación, acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, y luego todas las regulaciones que Dios dio para establecer y que viniera el Mesías de una vez. Y por eso dice: un día, profeta como yo les va a dar el Señor, y lo oirán. Se refería a Jesús, se refería a la función mesiánica, que Jesús vino y por supuesto que murió y resucitó, pero también vino a explicarnos cómo interpretar su propia palabra, no cómo abolirla, sino cómo interpretarla. Mi pregunta es: ¿por qué la mayoría de cristianos vemos la Torah, la ley del Señor, como algo que ya pasó? Como algo obsoleto, como algo que no tenemos que poner atención, cuando Jesús mismo fue el que dijo que no la venía a aligerar. La respuesta, como en la mayoría de cosas, está en la historia, y lo veremos más adelante, no hoy, pero lo iremos viendo. Pero quiero regresar al versículo de Mateo. ¿Qué es la Torá y qué son los profetas? Ya no ley. Y cuando hable de ley, voy a decir ley, pero a partir de ahora, cuando me refiera a la ley del Señor, le voy a llamar la Torá. Ahora, la última palabra de ese versículo es la palabra cumplir. No he venido para aligerar, sino para cumplir. La encerré aquí. Esa palabra, de esa palabra le quiero hablar.
esa palabra arroja la idea de hacerla repleta. Es decir, la vino como que la Torah fue dada en potencia y Jesús la vino a potenciar y le vino a dar como lo que era. Y por eso, por ejemplo, cuando Jesús habló del sábado, no va a encontrar usted que diga que lo anuló, pero sí va a encontrar usted que dice que Él se hizo el Señor del sábado, ¿verdad? O sea, la vino a potenciar. Jesús venía para ir más allá del sentido de la instrucción, para hacerla trascendente, para hacerla vigente, para hacerla una bendición para usted y para mí. Porque los grupos que la manejaban, que manejaban la Torah, los fariseos, los esenios y los saduceos, habían hecho un mal trabajo. Hoy en día, tanto judíos como cristianos no hemos hecho un buen trabajo con ella. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, llevaron estos mandamientos a hacerlos de hombres. Tomaron la Torah y la convirtieron en alajá. Ahora ya saben de qué le estoy hablando. Y si no, vuelvo a ver el video. Tomaron las tradiciones de los ancianos y a principio del siglo III se escribió un libro, a finales del siglo II, perdón, se escribió un libro que se llama la Mishnah, que representa el primer compendio de la ley oral. Hoy en día, el judaísmo cree en dos Torahs. Hoy en día, creen en una Torah escrita, pero la menosprecian, y creen en una Torah oral, que es el Talmud. Dentro de unos días estaré explicando qué es el Talmud. Pero es el compendio que yo le decía que si usted estudia una hoja todos los días da la vuelta en 7 años. Que son las interpretaciones de hombres. Yo no digo que no tenga mucha sabiduría, pero ellos la elevan a la categoría de palabra de Dios. Y eso es un error. Eso es un error. En el judaísmo se ha tomado la Torah oral y se le ha dado el mismo lugar que la palabra que Dios se habló y que Moisés registró. Esto es un problema porque Jesús dijo que si hacemos eso anulamos el mandamiento de Dios. Entonces el judaísmo se fue por el lado de exagerar, así como Eva. ¿Se acuerda usted de Eva? Satanás vino y le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman ese fruto. Y Eva le contestó: no solo dijo que no comiéramos, sino que no lo tocáramos. Pero Dios no había dicho eso. El judaísmo cayó en exagerar y entonces pervirtió muchas veces, de tal manera que elevaron a la categoría de palabra de Dios las palabras de hombre. Y yo no tengo que, no estoy queriendo como decir que la ley oral o que el tal no haya que estudiar las reglas. Tienen mucha sabiduría, son compendios de mucha sabiduría, pero es de hombres, no es de Dios. Y eso hay que saberlo. Y si algún judío me estuviera oyendo, se sentiría muy insultado por lo que estoy diciendo, pero no es mi intención hacerlo. Sin embargo, es lo que la historia nos dice. Ellos, la tradición, y lo justifican mucho con la tradición, muy al estilo de la Iglesia Católica, la tradición dice que la ley oral Dios también se la dio a Moisés. Pero los registros son que esto empezó con Hillel y Shammai. El cristianismo, por otro lado, ignoró el sentido histórico, malinterpretó el texto y, basados en la Septuaginta y en un antisemitismo, porque hay que decir que a partir del siglo II el antisemitismo se metió en la iglesia por muchos siglos. Pero no hay un solo verso que, entendido en su contexto, en el contexto del siglo I y de la visión de la cosmovisión judía, anule la Torah. Pablo la pone en el lugar correcto cuando corrige, por ejemplo, en Gálatas, la herejía de que había que circuncidarse para ser salvo. No hay que circuncidarse para ser salvo. Eso es una herejía. Pero esa herejía era la que estaba reinando ahí.
y lo iremos viendo en su contexto histórico, ¿verdad? Así que este es el contexto de 5:17 de Mateo. Pero antes de terminar el estudio de hoy, y para poder irnos a la historia de la iglesia del siglo I y II la próxima semana, yo quiero dejarle también el contexto de lo que era el cristianismo del primer siglo. Cristianismo del primer siglo. Porque si yo le pregunto a usted, Pablo, cuando hizo la persecución primera, que se narra, por ejemplo, en Hechos 9, ¿a quién persiguió? ¿A quiénes persiguió? Usted me diría a la iglesia, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero tampoco puedo decir que no, si se entiende bien que es la iglesia. Pero si usted me dice los cristianos, no había cristianos. Esa gente eran judíos que habían creído en un Mesías. De hecho, se les conocía como mesiánicos. Mesiánicos, estoy hablando del primer siglo. No me gusta el término por lo que hoy representa, por eso no me gusta, pero hay que decir que la palabra cristiano quiere decir mesiánico, eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ver cómo se llegó a eso. Hechos 11:19. Y con esto quiero terminar definiendo. Ya definimos qué quiere decir judío en la Biblia, ahora vamos a definir qué quiere decir cristiano en la Biblia. A lo mejor que sea un poquito diferente a cristiano en el siglo XXI, creo que sí lo va a ser. 11:9. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Estos eran judíos que tuvieron que huir. Voy a hacer un medio mapa. Dios mío, olvídenlo. Pero imagínense, si aquí está Israel, y aquí está lo que hoy es Turquía, y aquí está la isla de Chipre, de Jerusalén salieron aquí y acá, y empezaron a hablar. ¿Por qué? Porque el judío ya estaba regado en todo el mundo, cuando en el capítulo 9 de Hechos, u 8 me parece que es, 8 es, Esteban se convierte en el primer mártir. Esta gente se tuvo que ir de Judea porque estaba siendo perseguida. Y llegaron a Fenicia. Fenicia es lo que hoy es Líbano, es decir, al norte de Israel. Llegaron a Chipre, que es una isla que se sigue llamando Chipre, y llegaron a Antioquía, que es lo que hoy es Siria. Perdón, que es lo que hoy es el sur de Turquía. Aquí Pablo estaba persiguiendo. ¿Qué perseguía? Perseguía judíos mesiánicos del primer siglo, judíos que habían creído en Jesús. No hay cristianos, no hay cristianos. No hay cristianos como usted y como yo, gentiles voy a llamarle. Versículo 20, leímos es el 19. Ahora leamos el 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre, de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, Chipre y Cirene, que llegaron al sur de Turquía, hablaron también a los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Los griegos en este contexto son cualquier habitante del Imperio Romano que no era judío. Entonces, si esos estaban en Antioquía, eran sirios, pero les llaman griegos porque el griego era el idioma que todo el mundo dominaba. Es decir, en Judea se hablaba arameo, pero para hablar con los de afuera hablaban griego. En Siria se hablaba el idioma que se hablara, pero también hablaban griego. Cuando habla griego se refiere a las personas que tenían el griego como segundo idioma o primer idioma. Y dice que predicaban el evangelio del Señor Jesús, predicaban las buenas nuevas del Señor Jesús. Así que mientras en Jerusalén están pasando las cosas,
con Pedro y los milagros de Pedro, y en Damasco, Pablo camino a Damasco y ese tipo de cosas, aquí se empieza a dar un movimiento. Versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número de ellos, y gran número que creyó, se convirtió al Señor. Ahora están hablando nuevamente de griegos. Le pregunto yo, ¿a qué se convirtieron? Se convirtieron al Señor, dice ahí. Se convirtieron a la fe del Dios de Israel y al Mesías Jesús. A la misma persona. Empezaron y abrieron una iglesia y se reunían los domingos. No, se reunían los sábados porque quienes les predicaron eran judíos que se reunían los sábados. Entraron a una comunidad judía que creían en el Mesías, pero que también se proyectó a los de habla en griego. Versículo 22. La noticia de esto llegó a oídos de la congregación de Jerusalén y enviaron a Bernabé, que es un judío, a Antioquía. Usted conoce a Bernabé. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿A qué Señor? Al Dios de Israel, a Jesús, al Mesías Jesús, al Dios de Israel, con las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ellos no se empezaron a reunir domingo, se reunían sábado, no comían las cosas que la Biblia dice que no hay que comer, como cerdito, como los mariscos, no comían eso, empezaron a enseñar eso. Y escogieron a ver. Ahora el versículo 24 va a hablar de Bernabé, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando dice que fue agregada al Señor, se refiere a estas comunidades que eran judías, que se hicieron a Jesús, que empezaron a adoptar desde afuera. Bernabé mucho trabajo en sus manos y salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y aquí han pasado unos 3-4 años. Porque mientras Saulo estaba matando, ahora se convirtió, pasó el tiempo que pasó en Arabia, pasó el tiempo que pasó en Damasco siendo enseñado, y cuando nadie lo peló en Jerusalén, se fue a Tarso, y ahí lo fue a traer Bernabé, ¿verdad? Y ahora hay un trabajo que hacer. Versículo 26, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia del Señor por todo un año, con la iglesia judía que ha aceptado muchos griegos. Ese es el verdadero contexto. No es una iglesia con una gran cruz arriba. Es una sinagoga, pues. Es una sinagoga. La palabra eclesia es sinónimo de sinagoga en el primer siglo. Se reunieron en la sinagoga por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? A una mayoría de judíos que juntamente con gentiles se reunían los sábados, abrían las escrituras de Génesis a Malaquías, no tenían ningún Nuevo Testamento porque no se había escrito, que empezaron a guardar la Torá de Dios. La evidencia histórica de esto lo vamos a proveer en la próxima clase, porque hay mucha. Pero lo que la Escritura nos está diciendo es esto. Este es el siglo I, donde no existe el cristianismo como lo conocemos hoy, sino era un movimiento mayoritario judío, sobre todo en la primera parte, ¿verdad?
Y por eso, hace algunos estudios yo les hablaba de cuáles eran los componentes de una sinagoga. ¿Se acuerdan? Los judíos de base, los judíos convertidos y los judíos de la puerta. Entonces a estos judíos de la puerta se les empezó a entrenar, y de ahí viene la controversia de la circuncisión. ¿Por qué? Porque si usted es honesto conmigo y estudia bien la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús nunca discutió cómo iban a tomar a un converso no judío y volverlo converso. Siempre esa proyección fue a los judíos. Por eso necesitamos a un Pablo que hace una teología que nos permite entrar a nosotros los no judíos. Así que el cristianismo del primer siglo es este. El cristianismo del segundo siglo ya lo veremos de hoy en 8 con el favor de Dios, ¿verdad? Los judíos y los cristianos del primer siglo, porque no todos los judíos eran cristianos, ni todos los cristianos eran judíos, pero la mayoría de cristianos eran judíos en el primer siglo. En el siglo II ya no fue así. Eso hay que decirlo y veremos por qué. Creían en toda la Torá, creían en todos los profetas. ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Claro, en el siglo II es que eso empezó a cambiar, pero bueno, lo dejo aquí porque eso será mi tema de la otra semana, que será un poquito más histórico que el de hoy. Lo bendigo, le agradezco por sintonizarme y le doy un consejo. Esto es muy difícil de digerir. Compruébelo, vuelva a escuchar, búsquelo, compruébelo. Que Dios lo bendiga, y quiero hacer una oración para terminar, porque este versículo me tocó y lo quiero orar con usted. Solamente sé fuerte y muy valiente. Solamente sé fuerte y muy valiente. Padre, ayúdanos a ser muy fuertes y valientes para cumplir con tu Torá, en lo que sabemos, en lo que tenemos que hacer, para enfrentar nuestra vida, para enfrentar las pandemias, para enfrentar la escasez, para enfrentar la falta que hoy tenemos de lo que tengamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos a ti. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.